Nuevamente, buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar con la grabación de esta clase, la segunda muerte. La vez pasada dimos varios ejemplos de lo que era la segunda muerte. Hoy vamos a analizar un poco de las palabras que Jesús dijo a los apóstoles y a una gran multitud que los seguía. Jesucristo acaba, en estos momentos de lo que vamos a analizar, acaba de nombrar a los 12 apóstoles, ya los seleccionó, está a camino, se encuentra en Capernaum. No sabemos en qué área exacta de Galilea, pero los mejores comentaristas nos dicen que alrededor del mar de Galilea, cerca de Capernaum, posiblemente en la ladera de algunas de las pequeñas montañas o pequeñas lomas que rodean o que bajan hacia el mar de Galilea. En el mapa de Palestina, Galilea lo localizamos aquí. Recuerden que todo esto es el río Jordán, viene a desembocar al Mar Muerto y aquí se convierte, Mar Muerto o Mar Salado, aquí se convierte en aguas muy, muy densas por la sal. Continuamos entonces con la explicación. Voy a eliminar el mapa, solamente lo utilizo para que tengan ustedes un poco de ubicación geográfica de dónde están aconteciendo estos sucesos. Lo elimino. Con cuidado, lo coloco en este lugar. Y ahora sí, vamos a analizar el párrafo. El párrafo de Mateo 7, 21 al 23 dice lo siguiente: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo primero que tenemos que notar en este párrafo de Mateo 7, 21 al 23, es una división de gente, un grupo de gente diferente. Jesús especifica que no todas las personas, por muy religiosas que sean y por mucho que sean personas dedicadas y que siempre están orando al Señor y que le dicen al Señor y que respetan al Señor y que hablan del Señor, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces tenemos que hacer una diferenciación entre estos dos verbos. El verbo decir, que significa hablar nada más, y el verbo hacer, que significa ejecutar un acto. ¿Qué cosa significa el verbo decir? Cuando las personas hablan, nada más hablan, dicen, sí, creo en Cristo, estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, no hay ningún problema, acepto el cristianismo, pero nada más lo dicen de palabras. Sin embargo, Jesucristo usa otro verbo, dice, es que hay otro tipo de personas. No son todas las personas que dicen que me aman, que dicen que me quieren, que dicen que me respetan. No son todas esas personas los que van a entrar en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál será o cómo será ese hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? El párrafo continúa que en el día final, todo mundo, todas las personas, se acercarán al Señor y expondrán ante el Señor, expondrán sus actos, lo que realizaron. Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, echamos fuera demonios. Señor, hicimos muchos milagros. Pero el verso 23 declara y dice, no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Tendremos que seguir analizando en los videos subsecuentes acerca de este verbo hacer, porque en realidad en el mundo entero existen muchísimas personas, muchísimas que proclaman el nombre de Jesús, que echan demonios en sus actividades y que hacen muchos milagros en sus actividades. Entonces, ¿por qué Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad? Tenemos que recordar en estos momentos que las frases que Jesús está diciendo no se está refiriendo todavía
específicamente a la gente de esta época. Se está refiriendo al grupo, o está hablando al grupo de judíos, principalmente los apóstoles, que lo están siguiendo, que se encuentran en el área cercana a Capernaum, en el famoso Sermón de la Montaña, que son los primeros que están escuchando. Quiere decir que ya ahí había grupos que profetizaban en el nombre de Jesús. Oh, sí, ya había. Había personas que echaban fuera demonios. Oh, sí, ya había personas que andaban como evangelistas itinerantes, haciendo actividades de proselitismo en distintas partes de Palestina. Y había personas que hacían muchos milagros. Había muchas personas. Pero al parecer, Jesucristo no considera eso de hacer, de lo que ellos están explicando, no lo consideró importante, porque entonces Jesús les dice: les voy a declarar, no los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Bueno, en nuestro análisis seguimos viendo más párrafos. Vamos a mirar el texto de Lucas 13, 22 al 30. Y recuerden, Jesús dijo: no todo el que me dice, sino el que hace. Y este hacer es parte fundamental en el cristianismo. Tenemos que ver qué cosa es lo que Cristo Jesús quiere que hagan los judíos de esa época y las personas que vivimos en esta época. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser llamados benditos de su Padre? Déjenme borrar estos dos verbos y vamos ahora a dar lectura a Lucas 13, 22 al 30. El texto dice que Jesús andaba por algunas ciudades, algunas aldeas, enseñándose, y iba rumbo a Jerusalén. Entonces, algunas personas se le acercan y le preguntan: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les contestó: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar entrar, pero no podrán. Porque después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿Cómo podremos ilustrar esto que Jesús está diciendo? Bueno, las ilustraciones nos ayudan a comprender más lo que estamos analizando. Déjenme hacer una breve ilustración sencilla para poder comprender esta cuestión. Jesús está hablando con bastantes judíos, bastantes personas, y le menciona que otra vez se menciona una puerta ancha y una puerta angosta. Él menciona una puerta angosta y dice que son gentes, lugares en donde ahí se van a encontrar unos que no son hacedores de maldad. Entonces habla de dos lugares diferentes. Habla de un lugar que se llama donde están los hacedores de maldad. Ponemos aquí entonces la palabra hacedores de maldad. Es un lugar diferente al lugar donde se menciona las otras personas, donde dicen que están las ovejas, se encuentra el reino de Dios, ovejas, se encuentra el reino de Dios, se encuentran personajes del Antiguo Testamento, según el párrafo que leímos, se encuentra Abraham, se encuentra Isaac, Abraham, se encuentra Isaac, se encuentra Jacob, se encuentra todos los profetas. Cuando dice aquí todos los profetas, voy a poner los profetas. Siempre recordemos
que los que están recibiendo su mensaje en estos momentos en el Sermón del Monte son judíos y ellos tienen pleno conocimiento acerca de los profetas. Recuerden, los apóstoles apenas acaban de ser nombrados, vamos a decir, la semana pasada o hace 3 días, hace 4 días después, antes de estos eventos. Entonces los apóstoles apenas están dándose a conocer. Pero los profetas del Antiguo Testamento son conocidos ampliamente por los judíos. Y ellos, los judíos, Jesús les dice que ellos van a decir que nosotros conocimos tus palabras, en nuestras plazas enseñaste y tú nos diste la información, pero el Señor les dice a hacedores de maldad. Ahora, esto es importante porque aunque el Jesús dice ustedes procurarán entrar, dice va a ser imposible. Además, déjenme decirles algo más, dice, hay personas que se sienten que van a ser los primeros en entrar al reino de los cielos, pero van a ser los últimos. Y hay personas que se sienten que son de los últimos y que quizá no tendrán acceso al reino de los cielos. Pero Jesús hace una declaración en el verso 30 al final, donde dice que muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros. ¿Qué significado tienen estas frases? Bueno, analizando el párrafo completamente, déjenme leerles a ustedes la sección de Lucas. Déjenme ver, aquí en mi pizarrón. Otra sección más, ya dije de Lucas, pero no, es otra sección más. Vamos a ver todo el párrafo de el capítulo 25 de Mateo. Mateo 25, desde el verso 31 hasta el verso 41. Y aquí vamos a ver otro panorama, como este evangelista nos presenta otra situación. El evangelista dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús aquí está hablando de un tiempo futuro, lo que va a suceder en el futuro. Y dice él que serán reunidos delante de él todas las naciones. Cuando habla de todas las naciones, todas las naciones, no podemos nosotros nada más decir que son las naciones existentes en el primer siglo, sino que serán naciones de todos lados, de todas las naciones del mundo serán reunidas delante del Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor cuando se reúnan todas esas naciones? Y noten ustedes la frase, dice, los va a apartar como el pastor aparta los animalitos en sus manadas, aparta ovejas de cabritos. Y noten ustedes la frase que está diciendo, dice, a unos los voy a mandar a mi derecha y a otros los voy a mandar a mi izquierda. Otra vez Jesús está hablando de una separación de personas en el día final, en el día que sea el momento. Vamos a ver qué cosa le va a decir a las personas que va a apartar hacia la derecha. Le va a decir, dice, entonces el rey, verso 34, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces hay un reino, el reino de Dios ya está preparado desde la fundación del mundo para ser heredados a las personas que van a ir a la derecha. Ahora, en los siguientes versículos de esta sección, versos 35 en adelante, dice, esto va a ser porque ustedes implementaron buenas condiciones sociales para los más necesitados, para los más desvalidos. Y menciona él apuntándose a sí mismo. Dice, tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estaba desnudo, me vestisteis. Estuve enfermo, me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme, vinieron a mí. Pero entonces los justos le van a responder, Señor, no recordamos haber hecho eso contigo. No recordamos si te vimos hambrientos, si te vimos sedientos, si te vimos forastero.
Sinceramente no lo recordamos, Señor. ¿Por qué nos dices eso? Y en el verso 40, Jesús responde algo que usted y yo debemos de tomar en cuenta. Dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Quiero hacer énfasis eso acerca de los hermanos más pequeños. Cuando Jesús dice los hermanos más pequeños, debe de considerarse a aquellos seguidores de Cristo Jesús que están desde aquel siglo hasta estos momentos, están existiendo, están siguiendo al Señor, se convierten en hermanos. Jesús los llama hermanos. Jesús se baja al nivel del pueblo y se hermana con ellos y les llama a todos ellos mis hermanos más pequeños. Dice, y entonces, por lo tanto, ustedes, porque hicieron esas cosas positivas para mis hermanos más pequeños, ustedes también tendrán las bendiciones de estar en el reino de Dios. Pero más adelante, él explica, dice, ¿qué va a pasar con los de la izquierda? Porque Jesús mencionó que había unos de la izquierda. Y entonces, observen ustedes, ese versículo es el 41, para que se les quede grabado y bueno, lo recordamos. Entonces, dirá también a los de la izquierda, les va a decir, apartaos de mí. Esa frase de decir apartados es importante, apartaos de mí, porque esos son los que experimentan la segunda muerte. Otra frase que les dice malditos. Apartaos de mí, malditos. ¿Y a dónde los va a apartar Jesucristo? Jesucristo dice que los va a apartar a algo que se le llama fuego eterno. Fuego eterno. Muy bien, y ese fuego eterno existía desde antes, existe desde antes, apenas va a ser creado, ya fue creado, nunca ha sido creado. ¿Cuándo lo va a crear Dios? Simplemente Jesús dice, fuego eterno que ya ha sido preparado, lo cual nos indica que ya desde la existencia de nuestro Señor Jesucristo, existencia terrenal, el fuego ya estaba preparado. Quizá todavía no estaba usado, pero está preparado. ¿Para quién está preparado específicamente? Está preparado para el diablo, y también ahí tiene unos cuantos compañeros, dice, sus ángeles. Sin necesidad de explicar más acerca de qué es el diablo, o quién es el diablo, o quiénes son sus ángeles, nosotros entendemos que nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte está hablando de un futuro cuando acontecerá una reunión grande de todas las naciones delante de Él. Y cuando se reúnan todas esas naciones delante de Él, Jesús va a hacer selección. En uno de mis videos pasados expliqué que cuando suceda esa muerte segunda, los libros de la vida serán abiertos. El libro de la vida será abierto y los libros de las obras serán abiertos. Y toda aquella persona que va a estar de las naciones van a estar enfrente del Señor para ser juzgados. Todas esas personas van a ser juzgados de acuerdo a las obras que están en los libros. Si alguno de ustedes no recuerda esto que dije, regrésese en alguno de mis videos, posiblemente sea el 6, sea el 5, y ahí explico cómo es que esos libros son abiertos. Las explicaciones son sencillas porque el tiempo apremia y el plan de salvación tiene que abarcar más de 20 videos. Porque quiero que entiendan perfectamente que sí hay una manera de escapar a esta fuerza terrible. ¿Cuál manera? Bueno, sabemos que aquí hay una puerta angosta. Incluso en los textos que estamos analizando, ahí aparece el párrafo sobre la puerta angosta. Y que mucha gente quiere entrar, mucha gente está tocando después del juicio, bien quieren entrar, pero no pueden. En la puerta angosta se tiene que seleccionar mientras estamos vivos, mientras tenemos vida. Y hay una puerta ancha donde va la multitud de gentes, la gente que no hace caso acerca de Dios. Ahora, ¿cuál entonces podrá ser la solución? Si usted tiene un pensamiento analítico y comprende lo que estoy explicando, piense.
En el párrafo de Juan, capítulo 11, verso 26, déjeme escribir aquí Juan 11, 26, Juan 11, 26. Déjeme dar una breve historia del capítulo 11 de Juan. En el capítulo 11 de Juan, se narra que Lázaro falleció, amigo de Jesús. Y Jesús escuchó la noticia, pero no fue inmediatamente a consolar a sus hermanas, a Marta y a María. Se esperó unos cuantos, 2 días, 3 días. Cuando por fin llega Jesucristo, ya el cuerpo de Lázaro olía mal. Entonces hay quejas, le dicen, Señor, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Y el Señor dice, prácticamente dice, tengo que llegar en mi tiempo, para que todas estas personas vean lo que se tiene que hacer. Estoy parafraseando, recuerden, y vean que el poder de Dios es grande. Y bueno, el capítulo nos narra de que finalmente, después de que se hicieron las actividades, Jesús va a donde está la tumba, donde está Lázaro, y simplemente le habla y le dice, Lázaro, levántate, ven aquí. Y entonces de la tumba sale Lázaro todavía envuelto en las vendas con que fue cubierto cuando fue puesto en ese lugar. Pero la cuestión es, una de sus hermanas le pregunta, dice, Señor, pero ¿podrás hacer eso? Y Jesús en el verso 26, Juan 11, 26 dice, todo aquel que vive y cree en mí. Entonces noten otra vez esta cuestión, de todas las naciones, de toda la gente, de todas las naciones, Jesús va a seleccionar estas personas que tienen esta característica. Bueno, vamos a poner acá esto. Característica número 1, están vivos. Y característica número 2, creer. Esto es todo lo que necesitamos las personas para poder evitar ir en el grupo de la multitud, en el grupo de la mayoría. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, según este párrafo que estamos leyendo, solamente es tener vida. Y usted y yo en estos momentos estamos vivos. Nuestro espíritu interno está con nosotros, nos movemos, nos casamos, caminamos, platicamos, hablamos, tenemos vida. El elemento creer implica más que la acción mental. La acción mental de creer es muy sencilla. Creer implica más, voy a poner aquí nada más algo, hacer la voluntad de Dios. Entonces, creer implica hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que investigar cuál es la voluntad. Porque obviamente ustedes preguntarán, bueno, ¿y cuál voluntad? El Señor tiene muchas cosas. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Y aquí es donde llevo en secuencia el tratar de explicarles poco a poco cuál voluntad de Dios vamos a hacer para poder obtener la salvación eterna. Recuerden que el título general de mis videos se llama El Plan de Salvación. Dios tiene un plan, pero con toda premeditación estoy dando primero estos párrafos para que nosotros mismos hagamos conciencia de dónde estamos delante de Dios, cómo nos sentimos delante de Dios. ¿No nos interesa el trato con Dios? ¿No nos interesa ser salvados eternamente? ¿O consideramos que nuestra vida no es importante? ¿O consideramos que simplemente no vale la pena hacer lo que las Sagradas Escrituras dicen? Bueno, eso ya depende de nosotros. Recuerde que usted y yo tenemos libre albedrío y voluntariamente escogemos qué cosa queremos hacer con nuestras vidas. En estos párrafos que estoy explicando y estos pequeños diagramas es nada más para aumentar nuestro entendimiento y que usted finalmente, a lo último, pueda entender cuál es la voluntad de Dios y entonces pueda simplemente obedecerla. Yo sé, ustedes están pensando, bueno, es que la Biblia es tan grande, la Biblia es tan larga que me da flojera leerla, me da flojera estudiarla. No necesitamos conocer toda la Biblia para conocer cuál es la voluntad de Dios. En mis videos voy a darle a ustedes la explicación pertinente, clara y sencilla de cómo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Si usted lo quiere creer y hacerlo, es cuestión suya.
Nadie le va a obligar, nadie lo va a criticar. Solamente piense que los párrafos mencionan que en el día del juicio final hay una puerta angosta en donde van las ovejas o los escogidos del Señor. Hay un reino de Dios. Están los personajes antiguo testamentarios más conocidos. Se encuentran los de la derecha, son los hermanos más pequeños de Cristo Jesús. Y por el contrario, hay otro lugar donde va la multitud de las personas que se llaman hacedores de maldad, se llama el lugar de la izquierda, se llama los apartados, los malditos, los que van al fuego eterno, los que están con el diablo y están con sus ángeles. Obviamente, estas ilustraciones nos presentan dos lugares diferentes que constantemente en la Biblia aparecen y se distinguen el uno del otro. Quiera Dios que usted escoja el lugar que usted considere mejor. Y obviamente que este es el mejor. Pero si usted escoge este lugar, es su decisión y nadie lo va a criticar. Que pasen muy buen día. Bendiciones para todos.